Me gustaría compartir con ustedes en esta mañana una palabra del Señor que Él habló a mi corazón en estos últimos días de esta semana y se encuentra en Primera de Reyes capítulo 19, versículos 1 al 4 inicialmente, después vamos a leer otros versículos. Dice así Primera de Reyes 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y el versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Una historia bastante fuerte cuando entendemos de parte de quién viene este relato. En esta mañana quisiera hablarles acerca de una vuelta olímpica con sabor agridulce. Me gusta mucho el fútbol y soy fanático del mejor equipo de Argentina, que no hace falta aclararlo. En casa somos tres, está Cata, Felipe y yo, que somos de Boca. Y estamos orando para que Débora se convierta en un momento y también se haga de Boca. Mi mamá era de Racing y entendió el camino de la salvación. Estamos orando todavía por mi papá para que llegue la salvación a su vida. Pero para mí, desde que veo fútbol, el mejor Boca de la historia fue el de fines de los 90 con Carlos Bianchi, con el Virrey. Ganó todo Boca, ganó 3 Libertadores, 2 Intercontinentales, 4 torneos locales y un montón de copas de leche que los de River dicen que son de leche cuando las ganamos nosotros y ellos las festejan con muchos petardos. Ya imagino que ahora están cancelando la comunicación, la transmisión unos cuantos y pasando para otra iglesia, pero no se preocupen que va a terminar bien esto. La cuestión que en los 90, fines de los 90, Boca venía con una racha impresionante de partidos invictos y había ganado a Rosario Central en el anteúltimo partido del torneo. Y con ese triunfo había superado la racha histórica, el invicto histórico que era de Racing. Conozco a algunos de Racing, mi mamá que era de Racing, a Gaby Brunetti que es de Racing, a Patricia Marino que es de Racing y a Cheche que es de Racing. Después no me acuerdo si hay alguno, Elisa Cian también que es de Racing. Pero después no me acuerdo si hay algún otro más, deben estar festejando que estamos mencionando a Racing. Racing tenía el récord de invictos por 39 partidos y Boca contra Rosario Central ganó el número 40, el partido número 40 y con eso se consagró como nuevo invicto. Ahora, estaba ya el final del torneo y faltaba un partido más y era contra Independiente. Los de Racing están festejando después de lo de anoche. Pero faltaba un partido más y era contra Independiente. Y en ese último partido, Boca sale campeón del torneo, pero con el detalle de que pierde 4-0 contra el Rojo. El Rojo conozco a algunos, mi hermano era de Independiente, después pasó a Boca, después pasó a Banfield. Hoy es de Sacachipa, ya no sé dónde está mi hermano parado, pero después está Héctor Moreira, que oramos porque está con COVID, está Diego López, que también son algunos de los que conozco de Independiente, no son muchos, pero los hay, están dando vueltas por ahí. Y perdimos 4-0, nos consagramos campeones, pero se perdió el invicto. Una vuelta olímpica con un poco de sabor agridulce. Está Jorgito, que también está el casero acá en la iglesia, que es Independiente. Ahí está levantando las manos Jorgito desesperado, que se mencionó a los diablos de la plataforma, ¿no? Algo medio profano, pero bueno, ya sabemos de qué se trata. Una vuelta olímpica con sabor un poco agridulce. ¿Por qué? Porque habían ganado un torneo. Boca había hecho un torneo tremendo, impecable, y en el último partido, si bien festejan el torneo, hay una victoria que es teñida, manchada, afectada por esa pérdida.
Nos encontramos en una historia, la de Elías, no futbolística, pero que tiene matices bastante parecidos. Estamos en el año 870 aproximadamente antes de Cristo y ya hacía unos 60 años que el reino de Israel, el Reino Unido de Israel se había dividido en dos. Estaba el reino del norte, el reino de Israel y el reino del sur, que era Judá. Y tenemos una imagen ahí para ver más o menos geográficamente cómo habían quedado separados todo lo que está en azul y amarillo. Justo, qué casualidad, ¿no? Lo que está en azul y amarillo era todo el Reino Unido de Israel y hubo un quiebre. Jeroboam y toda una historia que ahora no viene al caso, se quiebran dos y queda en el norte la historia del reino de Israel, el reino del norte, y en el sur el reino de Judá. En este contexto histórico, que estamos hablando de Primera de Reyes, capítulo 19, nos encontramos que en el reino del norte, en Israel, estaba reinando Acab. ¿Quién era Acab? Era el hijo de Omri, que había sido también rey de Israel y había hecho cosas terribles. Ahora, en ese tiempo era muy común que los reyes tuvieran profetas que afilaran un poco el camino, las decisiones de Estado, sugerencias, consejos. Tal es el caso, por ejemplo, de Natán con la vida del rey David, que Natán fue el que un poco le manejó y le arregló el camino, o le marcó el camino que tenía que seguir David. Bueno, de la misma manera estaba Eliseo como profeta en el reino del norte, en Israel, nada más que con la diferencia que Acab no veía de buena manera a Eliseo porque decía que siempre le traía pálidas para su reinado. No lo veía como un amigo, no lo veía como un aliado, sino que lo veía como una competencia y unas intenciones de querer defenestrar su imperio. Ahora, el personaje más influyente acá no es Acab, sino la persona con quien estaba casado Acab, que era Jezabel, una mujer terrible, una mujer con un carácter bastante particular y costumbres bastante particulares. Esta mujer era del norte, un poquito más al norte del reino de Israel, era básicamente de una ciudad que se llamaba Sidón, era princesa en ese lugar, y a través del padre de Acab se hace una alianza, se casan, y eran formas estratégicas de establecer paz y un acuerdo comercial, un acuerdo en lo civil dentro de los diferentes gobiernos, y de esa manera se garantizaban que iban a poder seguir un poquitito más adelante sin ningún tipo de problema. Obviamente esta mujer no era temerosa de Dios. De hecho, Jezabel había llevado a Acab a adorar a Baal, había instalado el culto a Baal en lugar del culto a Dios. Tenía sacerdotes, más de 800 sacerdotes al servicio de Baal. Tenía profetas que justamente en un rato vamos a leer un poco esa historia. Tenía un montón de personas que seguían este culto idolátrico que Jezabel había instalado. Pero por otro lado, tenemos al otro personaje influyente de esta historia que tiene que ver con el profeta Elías. Un hombre que se presenta sin mucha pompa, que simplemente en los capítulos anteriores entra en escena y se dice que era de Galaad y venía de un montón de victorias, experiencias fuertes a nivel espiritual, ministerial, dejándose usar por Dios. Este profeta Elías le había profetizado a Acab, al rey de Israel, le había dicho que no iba a llover por muchísimo tiempo y se empezó a cumplir. Entonces Elías sale de la ciudad y se va a un arroyo y nos dice la palabra, y seguramente habrán escuchado alguna predicación de cómo fue alimentado en ese arroyo por diferentes cuervos que traían alimento diariamente. Pero cuando empezó la sequía, ese arroyo se seca, obviamente, y se traslada hacia Sarepta, que también seguramente habremos escuchado en alguna oportunidad la historia de la viuda de Sarepta y lo que Dios hizo a través de Elías, que cuando llega le pide comida, le pide algunos recursos alimenticios para poder alimentarse él, para poder nutrirse, y la mujer le dice que estaba prácticamente escaseando, y ahí Dios hace un milagro y empiezan a abundar el aceite y la harina. No solamente Elías es usado para multiplicar la alimentación en la casa de esa mujer, de la viuda de Sarepta, sino también unos días después fallece el hijo de esta mujer y Dios utiliza la vida de Elías
para llevarlo a la vida nuevamente a este joven. Tiempo después, cuando vuelve desde Sarepta, vuelve hacia Samaria y se presenta ante Acab. En realidad hay un siervo de por medio, pero va a ser medio engorroso ahora hablarlo. Se presenta ante Acab, ante el rey nuevamente, y el rey lo acusa de que la sequía que estaba aconteciendo en Israel era por culpa de la profecía que Elías había dado. Y en Primera de Reyes 18:18 encontramos cuál es la respuesta frente a la acusación de Acab. Elías dice: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Elías le para el carro a Acab y le dice: no, pará. No tiene que ver con lo que yo he dicho, no tiene que ver con la profecía que yo declaré, sino tiene que ver por consecuencia de haberse volcado a la idolatría, de haber dejado los mandamientos de Dios. Como consecuencia de eso está esta sequía en la ciudad. Pero empieza como una escalada de discusiones y sumado a la idolatría que había en el palacio y en la zona de Israel, entonces se dirigen a un monte, el Monte Carmelo, donde se empieza un desafío entre Elías y los profetas de Baal. Elías dice: bueno, vamos a ver quién es el Dios verdadero. Partan un buey, córtenlo, armen un altar y yo voy a hacer lo mismo después. Y donde caiga fuego, eso va a ser la manifestación del Dios verdadero. Y nos cuenta la historia que se empieza a armar ese altar. Los profetas de Baal empiezan a hacer todo su rito, empiezan a cantar, empiezan a gritar, a saltar, a clamar de cualquier forma. Y me encanta porque hasta Elías se burla, diciéndole: che, capaz que el Dios de ustedes está durmiendo, está descansando, capaz no los está escuchando. Y me encanta esa actitud soberbia, pero defendiendo la causa del Señor frente a lo que era la idolatría del pueblo de Israel. Entonces sucede que no había pasado nada y Elías dice: bueno, ahora me toca el turno. Era la hora del holocausto, entonces corta un buey, arma el altar como tenía que ser ordenado, armado, y encima dice que mojen todo alrededor del altar para dejar más evidencia de que Dios era quien iba a hacer. Y empieza a orar y ahí baja un fuego tremendo que consume el holocausto, consume absolutamente todo, hasta las piedras terminaron destruidas. Obviamente el pueblo estaba presente y vio la señal de parte de Dios apoyando la vida de Elías como el Dios verdadero. Y Elías manda al pueblo a buscar a todos esos profetas que habían adorado a Baal y los manda a degollar, a matar a cada uno de ellos. Gracias a Dios no estamos en una época así, ¿no? Donde las consecuencias de la idolatría muchas veces vienen de esta manera. Pero ¿qué es lo que sucede después de esa matanza? Suben más arriba del Monte Carmelo y Elías le dice a su siervo: andá y fíjate, mirá hacia el mar, y fíjate si ves que viene una lluvia. Quedaba el mar, desde el Monte Carmelo al mar había aproximadamente unos 10 kilómetros, algo que se podía ver. Ayer, por ejemplo, con el día espantoso, estamos bien en otoño, con el día espantoso dicen que la visibilidad era de 16 kilómetros. O sea que se podía ver tranquilamente el mar, y lo manda una vez y dice: no pasa nada. Lo manda otra vez, dice: no, Elías, no pasa nada. Así hasta que la séptima vez baja ese siervo, le dice: Elías, ve una nube como la palma de mi mano. Entonces Elías agarra y le dice: andá y decile a Acab que se prepare, que vaya rápido para su casa, para que la lluvia, el temporal que se viene, no lo deje a mitad de camino. A todo esto, Elías también va hacia la ciudad, y cuando parecía estar todo bien, fíjense todas las situaciones que vimos de victoria. La profecía cumplida de la sequía, la alimentación en un arroyo de parte de animales, de aves. Después en Sarepta, la multiplicación de la comida, la resurrección de ese hijo. Vuelve, Dios se manifiesta a través del obrar en cómo se consume el holocausto. Elías, me imagino que venía con el pecho inflado diciendo: ¡ah!
Estoy imparable. Tal vez igual que los discípulos cuando acompañaban a Jesús y la gente era liberada, era sanada, era resucitada, era alimentada y de repente se suben al mar, a la barca y como predicaba Pablo este jueves, empieza una tormenta que empieza a sacudirlos, comienza a sacudirlos. La historia venía bárbaro, el torneo de Elías venía bárbaro. Pero acá nos encontramos en el capítulo 19 con algo que tal vez Elías no se estaba imaginando. Y es la amenaza de Jezabel. La amenaza de esta mujer idólatra que tenía mucho poder y hasta incluso llevaba más los pantalones que el marido en ese lugar. Era el títere, el marido, y ella era la que más o menos estaba comandando todo en el reino del norte. ¿Qué es lo que sucede? En estos primeros 4 versículos nos cuenta un poco la historia, que Acab le va a Jezabel y le cuenta, no sabés lo que pasó, bajó fuego del cielo, consumió el altar de Elías, lo de los Baales, terminaron todos muertos, los profetas terminaron todos muertos porque se comprobó, me imagino que le dijo todo eso, en la historia no está, pero me imagino que le contó todo lo que vio y encima le dice, y está viniendo una lluvia tremenda que nos va a traer un alivio a todo el pueblo. La actitud de alguien que ama un pueblo sería, wow, qué buena noticia, vamos a poder estar tranquilos, vamos a poder plantar, vamos a poder tener aguas, recursos líquidos para poder hidratarnos, pero todo lo contrario sucedió. Esta mujer se levanta y en el versículo 2 desafía a través de un siervo, manda un mensaje a Elías desafiándolo y amenazándolo de que iba a haber la muerte y sino que ella terminara como los profetas, si él no terminaba muerto. En la NBI, el capítulo 19, versículo 2 de Primera de Reyes dice la expresión de esta mujer, el mensaje que le mandó a Elías. Dice, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora yo no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Que los dioses me castiguen sin piedad si yo no te mato. Terrible amenaza, y hablaba un poco del carácter que tenía esta persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Elías tiene miedo y huye a Berseba, ahí ya deja a su criado, que Berseba estaba, a ver si hay otro mapa para poder ubicarnos un poquitito. A ver si lo tenemos por ahí. Ahí va, gracias a los chicos de multimedia. Bueno, acá no se llega a ver, pero me imagino en las cámaras, en sus casas se ve mejor. El Monte Carmelo estaba allá arriba de todo, donde tenemos la primera banderita arriba, y cuando desciende pasa por la ciudad donde estaba Acab y Jezabel, es amenazado y sigue de camino hasta Berseba. Ahí deja a su siervo, ahí deja a justamente a aquel que lo estaba acompañando para no exponerlo y sigue un poquitito más de camino, un día más de camino. Hasta que llega, ahí ya está, muchas gracias, hasta que llega a un lugar y se pone debajo del arbusto. Un enebro, dice la palabra, era un arbusto, una planta que no superaba tal vez los 3 metros de altura, no de muy frondoso no era, pero de una manera u otra trataba de buscar algo de descanso en ese lugar. Llega hasta ese lugar y el versículo 4, hay una expresión muy fuerte de Elías. Dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. En la NBI lo hace más gráfico. Dice, estoy harto de lo que me está pasando. Estoy cansado de lo que estoy viviendo. Ese mismo Elías que venía de victorias con cosas sobrenaturales, se ve afectado de tal manera con la amenaza de Jezabel que empieza a huir. Y dice, no voy a exponerlo a mi siervo, voy a huir, me voy a ir más todavía lejos. Y llega hasta ese lugar y es como que se le acaban las fuerzas. Y dice, Señor, estoy harto, estoy cansado de todo eso. Estoy cansado de las amenazas. El Elías que venía de ganar un torneo de muchas victorias consecutivas, parecía haber perdido el último partido. ¿Nunca les pasó de
llegar a un punto en la vida donde tal vez viene todo bárbaro, viene todo excelente, como todo aceitado. Y de repente, ¡pum!, cae una noticia, llega una situación difícil, llega alguna amenaza desde el afuera, algún problema interno, algún problema de salud, que nos golpea tan duro que nos deja desestabilizados. Situaciones que jamás las esperamos, pero que van calando tan profundo que hasta, como dicen algunos comentaristas, que Elías entró en una especie de depresión. Situaciones que no nos imaginamos y se empiezan a acercar y empiezan a golpear. Hasta un punto de decir, Señor, ya no aguanto más esto. Ya no aguanto una situación tras otra, ya no puedo soportar. Y hasta uno se enoja con Dios. Y es básicamente la misma expresión que tuvieron los discípulos cuando estaban en la barca con Jesús y le dicen, Señor, ¿no tenés cuidado que perecemos? Señor, ¿no te das cuenta que estamos muriéndonos y vos estás ahí descansando? Elías se encontraba en una situación completamente desesperada. Elías se había olvidado lo que había pasado en Querit, lo que había pasado en Sarepta, lo que había pasado en el Monte Carmelo, las profecías que había, todo eso pasó a un segundo plano. Elías fue invadido por sus temores. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en las circunstancias en lugar de estar puesta en el Señor. Su foco de atención ya había dejado de ser las alturas, ya había dejado de mirar a Dios y empezó a mirar las circunstancias, empezó a mirar las amenazas que estaba viviendo. Pero Dios no lo iba a dejar desamparado a Elías. Dios no le iba a soltar la mano a Elías en medio de una aparente pérdida, de un aparente fracaso. Por eso ahí Elías, sentado abajo del arbusto de ese enebro, buscaba protección, pero en realidad su protección vendría de parte de Dios. La protección que él esperaba no tenía que ver con eso físico que había encontrado en medio de un desierto, sino que tenía que ver con que Dios quería operar en su vida. Me imagino que Elías podría haber recordado lo que para nosotros es el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero la historia no queda acá, sino que continúa. En el versículo 5 en adelante dice, de Primera de Reyes 19, dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí en la cabecera una torta cocida, era una especie de tortilla, no una torta de frutilla con crema y chocolates. El que tiene oídos para ir, oiga, que me encantan las tortas de chocolate con crema y frutilla. Y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Ese fuego que tal vez habría visto que consumió el holocausto, no estaba Jehová detrás de ese fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva.
Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le responde exactamente lo mismo que le había dicho antes. El versículo 15 dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare a espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare a espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que se queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Una historia en la cual vuelvo a insistir. Elías venía de un montón de victorias. Venía de un torneo, de una actividad ministerial impresionante. Pero la última amenaza de Jezabel parecía haberlo derribado. Parecía haberlo desestabilizado. Pero quiero hablar brevemente, esto fue toda la introducción, brevemente de dos aspectos, dos acciones que toma Elías para revertir lo que sería un resultado aparentemente negativo. Son dos acciones muy sencillas y breves que quiero compartir. En primer lugar, siempre debemos refugiarnos en Dios. Siempre debemos refugiarnos en Dios. Dios tiene que ser nuestro refugio. En el versículo 5 dice que Elías se encontraba en viaje hacía un par de días. Y ya había dejado el siervo en Berseba. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué Elías, en lugar de volverse hacia el norte, sigue yendo más hacia el sur? Si podemos ver de vuelta el último mapa, por favor, a los chicos de multimedia, porque a veces con un mapa sabemos un poco más de cómo se trata este tema. Fíjense, estaba en Berseba, ya había dejado su siervo, ya había pasado un poco más, y en lugar de volverse al Monte Carmelo, el lugar donde había visto la manifestación de Dios, o irse a Sarepta, o irse a otro lado, ya estaba en el reino de Judá, estaba más tranquilo, pero decide seguir camino más al sur, alrededor de 300 kilómetros, que fue lo que tardó caminando en esos 40 días, para llegar al destino final, que era el Monte Horeb. Ahora, ¿qué era el Monte Horeb? Porque pareciera un nombre así nomás, pero el Monte Horeb es el mismo Monte Sinaí. Aquel lugar se llamaba de dos maneras. Era el Monte Horeb, pero también se conocía como el Monte Sinaí. ¿Y qué había sucedido en el Monte Sinaí? ¿Qué había pasado en ese lugar? Tal vez algunos ya están recordando. Es el lugar donde Dios se manifestó de una manera increíble a Moisés, sin precedentes. Dios muestra su gloria a Moisés y el pueblo de Israel recibe mandamientos. Es donde Moisés ve la zarza ardiendo que no se consumía. Es donde empieza a ser una especie de refugio, no solamente para Moisés, sino también una directiva de parte de Dios para todo el pueblo de Israel. En ese lugar es el lugar donde quiere llegar Elías. En otras palabras, Horeb, el Sinaí, era el lugar de la presencia de Dios. Elías sabía que Dios se había manifestado en ese lugar. Sabía que Dios había mostrado su gloria y su poder en ese lugar y había orientado, había cubierto al pueblo de Israel con leyes y mandamientos. Entonces Elías imaginaba, ya sé, dice, si voy a ese lugar seguramente voy a encontrar algún tipo de refugio, alguna directiva para mi vida en este tiempo de depresión, en este tiempo de angustia. ¡Qué decisión tan acertada de Elías! ¡Qué buena decisión que tomó Elías! En medio de su desesperación, tratando de huir de todo, no busca huir de Dios. Justamente busca refugiarse en Dios. Por eso camina esos más de 300 kilómetros. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones difíciles,
perseguidos por personas, amenazas que vienen de todos lados, el COVID de acá, la economía de allá, esto por un lado, aquello por otro lado, y nos vienen flechas por todos lados, persecuciones por todos lados. Y llegan momentos de angustia en nuestra vida donde empezamos a preguntarnos, decir, Señor, ¿te ensañaste conmigo? ¿Por qué tengo que tolerar todo lo que me está sucediendo? ¿Por qué me está pasando? ¿Dónde estás, Dios, en todo esto? ¿Dónde estás, Dios, en esta situación? Y es la pregunta que hacen muchas personas cuando pasan situaciones trágicas. ¿Dónde está Dios en todo esto? Pero Elías no tomó ese camino. Elías no fue por el cuestionamiento. Elías fue diciendo, necesito tener un encuentro con Él. Necesito refugiarme en Él. Qué importante que podamos tomar esta misma actitud, este mismo desafío. Cuando estamos agobiados por situaciones que parecen pasarnos por arriba, perseguidos por situaciones que no nos imaginamos y hasta en momentos donde nos sentamos abajo de un árbol y decimos, estoy harto. No aguanto más, no aguanto lo que pasa en mi familia, no aguanto lo que pasa en mi trabajo, no aguanto lo que pasa en la sociedad. En esos momentos de angustia y desesperación, qué importante que busquemos el lugar de la presencia de Dios. Qué importante que nos podamos refugiar en sus brazos, ponernos como los pollitos debajo de la gallina y estar así seguros en Cristo, seguros en Dios. En medio de la desesperación, no hay mejor lugar que refugiarnos en Él. En medio de la desesperación, de la incertidumbre, de las preguntas sin respuestas, no hay mejor lugar que refugiarnos en Él. Por eso el salmista decía en el Salmo 59, 16, dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré. Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. ¿Dónde nos estamos dirigiendo en momentos difíciles? ¿Hacia dónde dirigimos nuestros pasos en momentos de incertidumbre, de lucha, de hartazgo, con ganas de que termine absolutamente todo? ¿Estamos mirando a Jezabel? ¿Estamos mirando las amenazas? ¿Estamos mirando ejércitos que van a buscar nuestra vida para matar? ¿O estamos poniendo nuestra mirada en Dios, que es nuestro amparo? Frente a las preguntas sin respuestas en esta vida, refugiate en Dios. Refugiémonos en Dios, porque en el refugio de Dios siempre vamos a encontrar respuesta. No vamos a encontrar respuesta por ningún otro lugar. ¿Dónde vamos a encontrar? En el refugio de Dios. Y así Dios no te responda, vas a estar seguro y tranquilo y con paz en tu corazón. Pero en segundo lugar, para revertir un aparente resultado negativo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Salir de nuestras cuevas. Debemos salir de nuestras cuevas. En el versículo 11 de 1 de Reyes 19, Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Elías había llegado al monte Sinaí, al monte Horeb, esperando encontrarse con Dios, pero aparentemente de vuelta su angustia es mayor que su voluntad. Su depresión, sus bajones fueron más grandes que lo que había decidido movilizarlo esos 300 o 400 kilómetros. Y se refugia en esa cueva, un lugar de aparente seguridad frente a las amenazas que había sufrido desde el afuera. Cuando estaba en el secundario, me acuerdo en una clase, no sé si era, ya no me acuerdo la materia, si era filosofía o pedagogía o algo de eso, pero me acuerdo que la profesora nos contó la famosa historia o la alegoría de la caverna de Platón. Una alegoría que es tremenda y que
obviamente está relacionada con el nivel de conocimiento de las personas y cómo pueden desarrollarse y cómo queda uno limitado. Pero básicamente esta alegoría, que tal vez algunos ya se la están recordando, nos cuenta de que había un grupo de personas que desde su nacimiento habían permanecidos atados a una especie de grillos en los cuales lo único que podían hacer dentro de esa cueva era mirar hacia adelante. Y adelante lo único que tenían era un paredón rocoso, lógico de una cueva, y ellos estaban todos tan duros, puestos. Ahí tenemos una imagen de lo que representa la alegoría de la caverna. Entonces ellos estaban en ese lugar y en esa cueva había diferentes espacios. Tenemos que atrás de esos hombres que habían nacido en esa condición, que jamás habían salido de esa cueva, que miraban solamente adelante, tenían un paredón. Y atrás del paredón había un pasillo donde había personas que pasaban con imágenes, con formas. Y más atrás había una hoguera, una especie de fogón, que el fuego refractaba la sombra en la pared rocosa que estas personas podían ver. ¿Se acuerdan de las sombras chinas? Esos que siempre uno juega cuando está aburrido a las 3 de la mañana y tiene un velador y empieza haciendo el patito, la paloma y todas esas cosas. Bueno, básicamente la misma situación. Y nos dice la historia que ellos consideraban, esa alegoría nos habla de que ellos consideraban a esas sombras que veían en la pared rocosa como la realidad. Era la realidad para ellos, pero no era nada más y nada menos que una ilusión que generaban estas personas que pasaban con los diferentes elementos. Después sigue la alegoría, cuenta que uno de ellos sale y empieza a ver el reflejo del sol en el agua y no puede creer lo que está viendo y baja a avisarle al resto. Otra historia, pero me llama la atención esta primera parte. Ellos creían que la realidad era lo que estaban viendo adentro de la cueva. Algo similar es lo que le estaba pasando a Elías. Elías se refugia en esa cueva y lo único que hacía en esa cueva era creer su propia realidad. Creer lo que él estaba percibiendo, lo que él estaba sintiendo o observando de las circunstancias. Muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Estamos en medio de circunstancias donde pareciera que la única realidad es la que estoy viendo yo. Y es lógico, ¿por qué? Porque muchas veces la manera en la que veamos las cosas siempre va a estar condicionada a nuestra experiencia, a nuestra perspectiva. Pero hermanos, muchas veces nos quedamos encerrados a situaciones, sombras que distorsionan nuestra impresión de la realidad, como lo que estaba viviendo Elías en ese momento. Pero acá hay algo concreto. Dios le da una orden a Elías en ese versículo 11 y le dice: salí de la cueva, salí de ese lugar, no permanezcas en ese lugar, salí al monte de Dios, salí al lugar donde buscaste la presencia. No te quedes pensando en que la realidad es lo que están percibiendo tus ojos. No te quedes pensando que la realidad son las amenazas que vienen de Jezabel. No te quedes encerrado en esas 3 paredes. Salí de ese lugar. ¿Qué le estaba queriendo decir Dios a Elías con ese salí? Que mientras te quedes en la cueva, solo vas a ver las sombras de las realidades. Pero cuando salgas a ver cómo yo veo las cosas, van a cambiar mucho tu impresión. Y que esa realidad justamente se iba a manifestar de una manera diferente a la que él esperaba. Lo desafía a salir, encontrarse en la presencia de Dios, y no solamente eso, sino que lo que le va a mostrar es que su cumplimiento de la misión con Elías iba a ser diferente a lo que él esperaba. Que no tendría que ver con un viento fuerte. No iba a tener que ver con un terremoto, como es lo que empezó a ver en ese lugar. No iba a tener que ver con fuego.
Y tengamos en cuenta que estas 3 experiencias son las que Moisés había recibido de parte de Dios en ese mismo lugar. Entonces me imagino a Elías diciendo, bueno, Dios va a obrar a través de mi vida de la misma manera que con Moisés. Tal vez voy a sentir un terremoto, que eso me va a generar una perspectiva diferente. Tal vez va a haber un viento tremendo, que eso me va a sacudir y va a romper hasta las rocas que están alrededor, como lo hizo con Moisés. O tal vez va a mandar un fuego que no se consuma, como lo hizo con él. Sin embargo, dice que vino un silbo apacible. Algunas versiones dicen un suave murmullo. Un suave murmullo. Dios le estaba diciendo, mientras estés ahí adentro, vas a seguir creyendo tu discurso. Mientras te refugies en esa cueva, vas a seguir creyendo lo que vos pensás. Salí acá afuera. Elías, salí y empecé a ver quién soy yo en realidad. Y ahí rompe los esquemas de Elías. Porque no se presenta con un terremoto, con el viento, con el fuego. ¿Cómo se presenta? Con un murmullo. Un silbo apacible. Aquel que había visto caer del fuego del cielo, aquel que había visto multiplicar la comida, aquel que había resucitado a un joven, aquel que había profetizado la sequía en Israel, iba a ser guiado por un silbo apacible. Las cosas no son como nosotros queremos. Lo que vivimos en Dios no tiene que ver con la impresión, con lo que yo veo, con lo que yo percibo. Tiene que ver con ver cómo ve Dios las cosas. Y tiene que ver con caminar como Él quiere que caminemos y bajo la voz que Él tiene para nosotros. Mientras permanezcamos en la cueva, vamos a ser absorbidos y comidos por nuestros miedos. Vamos a padecer las amenazas. Pero acá viene el desafío de Dios para nuestras vidas. Salí de la cueva. Salí de ese lugar que vos creés que es un refugio. Salí de ese lugar en el cual te sentís seguro, pero seguro en vos, no seguro en mí. En esta mañana Dios te quiere decir, en primer lugar, que Él quiere ser tu refugio. Que te refugies en su presencia. Que te pongas debajo de sus alas, que puedas morar tranquilo bajo sus alas. Y que aprendas a salir de la cueva, porque mientras estés en la cueva vas a ver sombras. Pero cuando salís al Monte Santo, lo vas a ver a Él glorificado en cada una de las circunstancias. Señor, tal vez muchos de los que están mirando esta transmisión o que van a ver más tarde, se encuentran como Elías. Habiendo visto un montón de victorias de parte tuya, milagros sobrenaturales. Pero pareciera que llegan situaciones a nuestra vida que nos desestabilizan, que nos sacuden. Amenazas de Jezabel que quieren quitarnos la paz y quieren llevarnos a un lugar de incomodidad espiritual. Tal vez hay muchas personas que están diciendo, Señor, estoy harto, estoy cansado, estoy mal, estoy triste, porque no soporto esta situación. El Señor te quiere llevar a su refugio. ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Hacia dónde estás caminando en estos días? ¿Estás yendo a donde vos creés que vas a encontrar solución? ¿O estás yendo al lugar de la presencia de Dios? ¿Estás yendo a los lugares donde pensás que pueden traerte seguridad? ¿O estás yendo a los lugares donde Dios se quiere manifestar a tu vida? Frente a momentos de incertidumbre, de dolor, de tristeza, de amenazas,
Refugiate en Dios. Refugiate en Dios. No te refugies en nadie más que no sea Dios. Pero cuando las dudas quieran llevarte de vuelta de un lado para otro y te quieras meter en esas cuevas, el Señor se va a acercar y te va a decir, no. No te metas ahí. Ahí vas a ver sombras. Ahí vas a dejarte engañar por una aparente realidad. Salí de ese lugar y yo me voy a manifestar. No con truenos, no con fuego, no con vientos, no con terremotos. Solamente escuchá mi voz como un suave murmullo que va a dirigir tus pasos. Señor, ayúdanos a tomar esta actitud de Elías. Ayúdanos a entender que tenemos que refugiarnos en vos y que tenemos que salir de las cuevas de nuestra vida. Ayúdanos a poder cantar victoria en nuestras últimas batallas. Que tu palabra trabaje en nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, lleve paz a tu casa y que tengas una semana sobrenatural de la mano del Señor. La reunión termina, pero quédate que viene otra transmisión de Avance Kids Misiones. Que el Señor te bendiga.